Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gran gusto saludarlos completamente en vivo en una emisión más de El Coaching y tú. Perdón, les ofrecemos una disculpa por el retraso, pero cuestiones técnicas nos impidieron entrar en punto de la hora, pero con mucho gusto estamos aquí para acompañarlos y llevarles un extraordinario programa. Paco, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlitos? Muy Bien, contento. Gracias. ¿Tú qué tal? Excelente. Maravilloso. Bueno, pues si me permiten, déjame empezar por presentar a Por la favor. invitada que tengo a mi izquierda y después tú nos harás favor, Claro que Paco. Y es María Álvaro. María, un placer y muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un placer, María. Paco. Y yo quiero agradecer la presencia de Carol Vertis, psicoterapeuta, psicóloga, y que tiene un tema muy interesante para hoy. De hecho, creo que es un tema padrísimo porque es el autodescubrimiento a través del arte. Es así. Y creo que la gente de pronto podrá preguntarse, ¿cómo me voy a descubrir o autodescubrir a través del arte? El arte tiene muchas variantes, el arte tiene muchas salidas, muchas derivaciones, porque el arte puede ser tu propia expresión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por dónde quieres empezar? María, Carlos, ¿quién nos hace favor? Pues bueno. Por yo favor, cuento un adelante. Claro. Sí, definitivamente puede ser tal vez difícil entender o como tú nos decías hace un momentito, pues comprender desde dónde es que el arte puede ayudar como en esta parte del autoconocimiento. Claro. Y lo cierto es que pues el arte desde sus inicios ha sido pues una expresión del ser humano, ¿no? Entonces desde el hombre primitivo podemos hablar de que el arte ha sido como la forma en la que el ser humano se expresa y puede expresar sus emociones y puede expresar sus sensaciones, sus pensamientos, que el arte ha tenido diferentes funciones a lo largo de la historia del ser humano, que han sido, pues pueden ser desde el punto de vista estético, pensando en funciones podríamos pensar que ha sido como la parte de expresar y de explorar el mundo, digamos, cómo representar todo su entorno y todo su universo. En algún punto también tuvo que ver con la parte religiosa y hasta la fecha, por supuesto, también el arte está incluido en esa Hay parte. arte sacro y hay arte religioso y por hay supuesto. infinidad de expresiones en ese sentido. Ha tenido una función también, pues, o sea, eso, por supuesto que tiene una función estética, tiene una función incluso de poder, ¿no? En algún punto. Por supuesto. De comunicación, de expresión y, pues bueno, lo que nos, digamos que el área que nos concierne a nosotras es el área de la terapia, ¿no? Hablando como de la terapia y el arte, estamos hablando de que de alguna forma el arte va a ser como la manera en la que nosotros podemos comunicarnos como una cuestión de expresión, o sea, cómo puedo expresarme a través de las diferentes formas en las que el arte se concibe. En este caso, nosotros nos estamos enfocando más en el arte, en las artes plásticas, ¿no? En la pintura. Pero también tiene que ver mucho con la exploración del mundo interno, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo estoy en el proceso artístico o en el proceso de creación, estoy explorando mi mundo interno, estoy explorando mis emociones, estoy explorando mis sensaciones, estoy explorando mis pensamientos también, estoy explorando mi historia, ¿no? Estoy explorando también pues todo lo que me define, o lo que aparentemente me define, y estoy explorando nuevas formas de expresión, ¿no? O sea, no solamente las conocidas, sino nuevas formas de expresión. ¿Podemos hacer del arte una terapia o de la terapia un arte? ¿Cuál sería la connotación que te gustaría más darle, Carol? Cualquiera de de las las dos. Creo también es del arte una terapia. Hacer del arte una terapia. Sí, yo me gradué de la Esmeralda y me di cuenta cómo entre los compañeros se daba también un proceso de autoconocimiento, de sanación en sí mismo a través del trabajo, ¿no? Y ni siquiera lo habíamos pensado tanto, se fue dando a través de la creación. ¿Cómo llegan a esa parte de conjuntar arte, terapia, terapia, arte? Es una simbiosis un tanto disímbola y creo que eso es lo maravilloso de su proyecto. ¿Cómo llegar a que puedan cuajar las dos, amalgamarse y hacer un producto tan interesante, tan rico y sobre todo con tantos matices que explorar? ¿Cómo llegan a ello o cómo se les ocurre fusionar estas dos condiciones para hacer una sola? Digamos que no es una ocurrencia nueva o nuestra, ¿no? O sea, la arteterapia en general ya está pues explorada desde casi mediados del siglo XX. Correcto. E inicia ya pues desde el arte a través de la terapia, pues a través de la música, utilizando la pintura, utilizando la danza. La manera en la que nosotros empezamos a trabajar esta parte yo creo que tiene que ver más
con una propia exploración personal que se dio a través como de un grupo de danza al que pertenecemos, y que a partir de lo que ella pues iba descubriendo con la pintura, y lo que yo iba descubriendo también a través de ciertas digamos que experiencias que compartimos con respecto al arte, a la expresión creativa, fuimos conjuntando como esta posibilidad de poder transmitir un poco lo que las dos sabemos con respecto al desarrollo o al conocimiento, del desarrollo humano y al conocimiento de uno mismo. Entonces es enteramente vivencial. Es enteramente vivencial, ajá. Que eso yo creo que le da un sentido muy práctico, porque vaya, finalmente, y no se trata de ser poseedores de la verdad absoluta, Exacto. pero sí de nuestra verdad. Exacto, y compartir eso. Naturalmente, Ujú. que creo que ese es el sentido. Paco, Mira, estaba pensando esta parte del sí, taller también muy de pensativo por arte. eso. Entonces, este tema de arte y de pintura tiene que ver con la creación de lo que tienen los participantes, el dibujar algo que están viendo, el hacer un retrato de la propia persona. ¿Cómo va dirigida esta actividad? El taller de arteterapia, a través del autorretrato, nosotros le hemos llamado terapia creativa. ¿Por qué? Porque no nos estamos enfocando tanto en la interpretación digamos que del producto o de la obra, ¿no? Uh-huh. Sino lo que nos interesa más, pensando que, pues bueno, que yo soy psicoterapeuta gestalt y que desde la gestalt se trabaja de esa manera, es como enfocarnos más en el proceso creativo, ¿no? Entonces, es como a través de algunos ejercicios de sensibilización, de meditación, vamos a comenzar a explorar el mundo interno, a como reconectar con nosotros mismos o con nosotras mismas, y de allí empezar a explorar o a crear imágenes que puedan llevarnos a crear o a pintar el autorretrato, ¿no? Entonces en esta Correcto. parte viene como toda la parte técnica que puede dirigir María con respecto a cómo creo mi autorretrato. Y después de eso pues hacemos como toda esta análisis, digamos, o toda esta reflexión sobre qué ha pasado con la experiencia de primero generar esta sensibilización, este contacto conmigo mismo a través de la meditación, que también vamos dirigiendo las dos, y a través como todo el proceso creativo de la pintura del autorretrato tal cual, ¿no? Fíjate que es muy interesante el concepto de me interesa más el proceso que el resultado. Porque alguien podría pensar que es la antítesis de que el fin justifica los medios. Y me parece que no ese es el sentido. Sino aquí realmente es cómo eres capaz de integrar y reestructurar o estructurar lo que tú quieres expresar. Así es como lo quiero interpretar. ¿Es correcto? ¿Cómo lo estoy interpretando, María? Sí, y justamente vamos a comenzar a involucrar aún más la meditación. Y lo que pretendemos es que el acto de crear se vuelva en sí una meditación. A ver, María, yo te voy a pedir un gran favor, y lo comentamos antes de entrar al aire, que nos expliques un poco lo que es el verdadero proceso de la meditación. Porque nos reíamos mucho cuando decíamos que vamos a poner la mente en blanco. A ver, ¿quién me ayuda, por favor? Creo que Claro. está medio complicado. Sí, ¿Cuál es la técnica? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el estado ideal? Si hay alguna hora, si hay alguna condición en particular. ¿Cuáles son los factores que favorecen para que puedas llegar a una verdadera meditación profunda, María? bueno, como te comentaba, es imposible poner la mente en blanco. Absolutamente. La mente es como un mono al que hay que darle un trabajo para que se enfoque en el momento presente. Entonces, ese trabajo puede ser desde que se concentre en tu respiración o en la creación. Y perdón, déjame aclarar algo. La expresión de que es como un mono no es que sea peyorativa. Los budistas así la consideran. Por lo Exacto. inquieta, por lo Exacto, siempre está brincando, pasado, creativa, por futuro. lo permanentemente móvil. Entonces no es porque sea una constitución peyorativa, ni mucho menos, sino es una concepción budista totalmente Claro, se trata de que, la actividad de que mental. uno deje de estar pensando en el pasado o en el futuro o en las expectativas que pones en la hora, ¿no? Es que debería de lucir de tal manera y en cuánto debería de venderla y demás. Estar totalmente en el momento presente para no involucrar al ego en la obra, que sea desde un estado más sincero. Despojarte del ego. No te puedes despojar del ego. Pero, Pero- lo menciono por esto, pero es hacerlo a un lado. No, Es que ¿qué? hay una Suprimirlo. diferencia en
siempre va a estar presente el ego, Sí. pero podemos dejar de ser egocéntricos. Ok, Aceptarlo y a ver, dominarlo. déjame tratar de... ¿Perdón, Paco? Aceptarlo y dominarlo. Dominarlo no, porque aquí también lo que pretendemos es aceptar lo que tú eres en el momento presente y trabajar con eso. Sí, dominar es someter. Ok. Y si estás en un proceso de aceptación, no puedes dominar. Aceptarlo, sí. Eso es el- Aceptarlo, sí, desde luego, porque estás en una franca convivencia y en una condición de saber quién eres. Entonces, ¿qué hacemos con el ego? ¿Simplemente lo ponemos en pausa? ¿O qué hacemos con esa parte? Porque al final, estarán de acuerdo conmigo, todos necesitamos de ese alimento que de pronto nos puede dar el ego. Claro. En un sentido o en otro. A veces no es presión. Hay una gran diferencia con el egocentrismo y con la soberbia y con el envanecerse, etcétera. Eso me queda claro. Esa parte del ego la podemos interpretar como el amor propio. El amor propio. El Pues- saberte lo que eres, el reconocerte. Si estás Sí, autoexplorándote, Sí, exacto, es amar. quisiera yo pensar que haciendo un ejercicio de absoluta honestidad conmigo mismo, porque tampoco se trata de lacerarte, No, para se nada. trata de Amas, aceptas- sacrificarte. Exacto. Amas, aceptas lo que eres, Es correcto. pero dejas de saltar al futuro. Es con aquí las y ahora. expectativas. Exacto. Vivir el presente. Exacto. Lo que Y, estás y haciendo. la Es ir más meditación allá. es Ujú. estar en el aquí y en el ahora. Ok. Puedes meditar lavando los trastes, barriendo, con cualquier actividad mientras estés presente. Claro, o sea, no necesariamente es tu posición de flor de loto y No, y el estar arte. recitando mantras, ni mucho menos. Y el arte es una meditación activa. Ok, ¿cuál es la técnica para poder meditar, María? Porque creo que eso es bien importante. Principalmente estar relajado. Ok, Uno comienza con la relajación concentrándose en la respiración o con la meditación, sí, con la imaginación, imaginándote un lugar que te dé tranquilidad, ok, por ejemplo. Y después puedes tomar un objeto de meditación, ya sea un mantra, una imagen como una esfera, puede ser, ok. o algo personal que a ti te dé paz. Y para mantener a la mente enfocada. Y la idea es continuar con ese enfoque en el momento en el que vayas a crear. De acuerdo. A ver, entonces, ¿cuánto tiempo puedes meditar? Pues para comenzar, 10 minutos está bien. Ok, Y bueno, conozco gente que llega a 3 horas. ok. Entonces, depende de uno qué tanto quiere avanzar y por supuesto es importante mantener una práctica. Justamente es a lo que iba. Evidentemente es una técnica y para dominarla tienes que practicar, Claro. como todo en la vida. Si quieres aprender a hacer algo, bueno, pues vamos paso a pasito y conforme la vayas practicando seguramente llegarás, si no a dominarla, sí a conocerla. Exacto. ¿Cuáles son los beneficios de meditar, Uy. María? Son demasiados. Precisamente. Bueno, vamos por el Bueno. principio. Claro, pues reduce el estrés. Ok, En lo personal me di cuenta, uno puede ser más creativo ok, al poderse relajar y tener más serenidad. Reduce la presión arterial. ok, Ajá. Y bueno, en cuestiones científicas, es posible crear nuevas conexiones neuronales, Ujú. lo cual da la posibilidad de crear nuevos patrones de o pensamiento. sea, favorece la sinapsis. Sí, Ok, es decir, uno puede ser mucho más abierto a nuevas posibilidades, puedes expandirte. Y a ver, déjame ser muy puntual porque yo creo que la gente, me encantaría que le quede perfectamente claro. claro, Meditar no es fugarte de la realidad, no para nada, es estar en la realidad. es correcto. Es centrarte, ubicarte, pero está en un contexto plano, del Neutral. aquí y ahora, neutral, en un balance emocional lo más estable, Sí, tratando de ofrecerte a ti mismo los beneficios que acabas de mencionar. claro, ¿A través de qué? Del elemento básico y fundamental de la vida que se llama respirar. exacto. O sea, hay que aprender a respirar. Me parece que entonces es el ejercicio de volver a lo básico, porque hay que aprender a respirar. ¿Sí estamos hablando de lo mismo? Es muy interesante porque ¿cómo poder llegar a dominar la técnica de la meditación, Carlos?
tendría que decir es que cuando hablamos de meditación, hablamos de muchas formas de meditación, ¿no? O sea, podemos, hay diferentes enfoques y diferentes formas. Hay pues, la meditación budista, por ejemplo, ¿no? Hay meditación que está más relacionada con meditación en movimiento. Hay meditación que está relacionada con más bien imaginería, ¿no? Técnicas de imaginería. Entonces, yo creo que poder hablar de dominar la técnica de la meditación sería algo complejo de lo cual hablar, porque podríamos, o sea, ¿cuál técnica? ¿Cuál de todas, no? Si pensamos, por ejemplo, yo creo que cómo dominarlo tiene que ver con la práctica, tal cual, ¿no? Algún favor, María. Carlos, perdón. Déjenme ir al primer corte y ahorita que regresemos, me gustaría que vayamos explorando o las más conocidas, o las más usuales, o las más frecuentemente utilizadas por la gente, o las que ustedes recomiendan, para que la gente se vaya aventurando y adentrando en el mundo de la... Creo que es un fascinante mundo de la meditación. Claro. ¿Les parece bien? Amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa. Este es el Coaching y Tú completamente en vivo. Y me parece que es un gran tema, porque finalmente estamos explorando cosas nuevas, Paco. Interesante. Y que tienen que ver directamente con nuestras actividades. Exactamente, con el ser. Profundamente. Amigos, esto es el Coaching y Tú completamente en vivo. Vamos a una pausa comercial, no tardamos, regresamos enseguida. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, bueno, estamos de regreso y tal como lo comentamos antes de irnos a la pausa, para poder hablar un poquito más sobre este esquema de meditación, que tampoco se trata de dar una clase, ni mucho menos una lección de meditación, simplemente orientarlo. Y creo que la experta que nos puede ayudar más en esta condición, ¿estarás de acuerdo, Carlos? Yo creo que es María. María, si nos haces el favor. Claro.
Pues existen infinidad de tipos de meditación dependiendo de la cultura, ¿no? Los árabes tendrán su meditación, los budistas. Y bueno, las más populares son la meditación a través de la respiración, la meditación a través de un objeto, puede ser visual, a través de un dibujo, una pintura o algo muy sencillo como una esfera, que mantengas el enfoque. Y a través de un mantra es un sonido que está dirigido tiene un significado en especial, Sí. y se propone que mediante la repetición de ese mantra uno entre en un estado de conciencia distinto, ¿no? Distinto Como el me famoso refiero OM, es un mantra, al por OM, sí. ejemplo. Incluso uno puede tener un mantra personal. Lo puedes elegir, Tú desde puedes luego. decir incluso tranquilo y repetir tranquilo infinidad de veces. De hacer de la palabra tranquilo tu propio mantra. Claro, y eso también tiene que ver dependiendo si tú eres más visual o auditivo, qué te funciona a ti más, ¿no? Por supuesto. Y bueno, ya que vivimos en una sociedad de siempre estar corriendo y demás, tal vez no siempre puedes darte el tiempo de sentarte con las piernas cruzadas a repetir OM. Tal vez necesitas una meditación más dinámica, ¿no? Y en este caso Me las gusta, artes... más dinámica. Está padre. Bueno, las artes funcionan también como una meditación activa. Ahí es como lo podemos empezar a ejercer. Exactamente. Que a través del arte podemos estar incluso creando, meditando. Claro. ¿Sería esa una de las Bueno, aplicaciones? desde luego en el taller también se pretende que vamos a guiar con meditaciones, con la respiración, con mantras, con visualización, y posteriormente para entrar en la meditación activa. Eso es bien interesante porque todos estos elementos de los que estamos hablando y que configuran el taller, porque hay un taller específico que ustedes dan, creo que eso es lo que de alguna manera lo torna tan interesante, porque es algo diferente. Perdón, pero es algo diferente, o al menos personalmente se los digo, yo no lo había escuchado y me encanta la idea. Está padre explorarlo, Paco, ¿cómo ves? Está padrísimo. Oye, y hace rato que estabas hablando acerca de los beneficios, te lo comenté, ¿no? Estabas hablando de los beneficios y comencé a imaginarme una serie de personas que conozco que tal vez podríamos tomar beneficio de ese tipo de actividades. Claro. Este tipo de meditaciones, así como tú lo estás comentando, ¿hacia qué tipo de personas podría estar dirigido la actividad? Puede estar dirigido a personas con ansiedad, por ejemplo, que es muy común en la ciudad, a personas con algún tipo de, se relaciona de dependencia, no sé, al alcohol o a las drogas, personas con problemas de sueño, Okay. o personas que tienen incluso problemas con conectar con sus emociones. ¿Y entre qué edades? Yo conozco niños que empiezan a meditar desde los 6 a 7 años, ¿Verdad? y mi abuelita de 84 Lo sigue medita. haciendo. No lo sigue haciendo, lo intentó y le gustó. Lo intentó y le gustó. Yo pensaría que puede hacerlo cualquier persona. O sea, Porque la- no tiene que ser, Correcto. y desde cualquier edad, limitaciones. o sea, no hay limitaciones. No es tal cual, limitativa No la es limitativo, meditación. No, Sí. no. Y ni tampoco el arte es limitativo. O sea, la Exacto. cuestión Correcto. de poder tener un proceso creativo es algo que nos puede corresponder a todos. O sea, Por es- supuesto. está dentro del ser humano, ¿no? Es una Exactamente, característica claro. del ser humano. Entonces, tanto la meditación como la posibilidad de poder, a través de la expresión creativa, comunicar y meditar, es una posibilidad que se tiene desde niños hasta ¿Cómo se toda la vida. configura el taller, Carol? ¿Cómo se configura el taller? Ok. Tengo que hablar de dos talleres en Por general. supuesto. Una es este taller que tenemos el taller que tenemos este domingo, pues que es el taller de autorretrato. Y en ese taller es como un tema enfocado, ¿no? Que es el tema es más el autoconocimiento y es cómo puedo explorar primero, digamos que mi mundo interno. Hace rato que mencionaba María, el lograr estar en el presente o el poder conectar con el presente a través de la meditación por un lado y por otro lado de la sensibilización gestalt y de otras técnicas que llegamos a utilizar. Tiene que ver con que cuando nosotros hablamos de quién soy, o sea, cuando yo me defino, muchas veces me estoy definiendo a partir de
mi historia, me estoy definiendo de lo que los otros han dicho y piensan de mí, me estoy definiendo a través de mis creencias, me estoy definiendo a través de todo lo que ha conformado mi historia y digamos que mi experiencia hasta el día de hoy, y que muchas veces puede ser limitante, ¿no? Entonces, hablar de autoconocimiento sí es hablar de la idea o el autoconcepto que tengo yo de mí misma, pero también, y lo que nos interesa más es como poder trabajar el autoconocimiento desde cómo puedo aprender a estar en el presente y a, digamos que aceptarme y a conocerme en el presente, ¿no? Y esto sería a través de tener más conciencia de las sensaciones, tener más conciencia de la emoción, tener conciencia de cómo funcionan los pensamientos y de pronto poder tener como ese momento de detenerme y de poderme observar cómo estoy en cuestión de la sensación, la emoción, el pensamiento que estoy teniendo y a partir de eso como ir a la acción, ¿no? Dijiste algo muy interesante, Carol, déjame retomarlo. ¿Quién soy a partir de la visión de los demás? Ajá, eso pasa, ¿no? Claramente, pero me Sí. parece que la exploración, de acuerdo a como la planteas, es quién soy a partir de mi propia visión. Exactamente. Porque finalmente, y lo hemos comentado muchas veces, tu prestigio es algo que tú construyes. Tu reputación la hace la gente. Entonces, realmente puede ser completamente disímbolo. Entonces, realmente es quién soy, pero a través de mi propia visión. De la forma más honesta, humilde, con un poquito de ego, María. Claro, un poquito de ego. Desde la aceptación también, Es ¿no? correcto, pero finalmente es mi propia visión. Porque si te vas a poner a conocerte a través de lo que la gente piensa de ti, pues me parece que sigue siendo un impulso desconocido para ti mismo. ¿Y qué Porque te pasa? vas a configurar de miles de opiniones. Ajá, exactamente. Pero yo creo que muchas veces estamos siendo totalmente ausentes de lo que estamos haciendo nosotros. Eso es lo más Y somos- peligroso, Paco. Exactamente, y en Eso es lo más ocasiones, peligroso. o yo te puedo hablar de mi experiencia, en ocasiones yo fui totalmente ajeno Ujú. a mi propia persona. Entonces, hasta el momento de comenzar a tomar conciencia de algunas acciones, de algunos caminos que debía Sí, tomar. vivías un y déjà vu algunas permanente a decisiones. través de terceros. Claro. Claro. No estamos acostumbrados a tener ese contacto con nosotros mismos, ¿no? Y entonces de pronto la forma en la que nos definimos es un poco a partir de más desde las creencias y de lo que hemos Qué creado. fuerte aseveración acabas de hacer, Carol. que del estar, No ¿no? estamos acostumbrados a estar en contacto con nosotros mismos, cuando debería de ser lo más frecuente. Ujú, sí. Y parte del taller, o sea, del objetivo del taller es ese, ¿no? O sea, la idea es que haya un espacio de reconexión con nosotros mismos. Incluso en ese espacio de reconexión podemos descubrir hasta dónde están nuestras creencias, hasta dónde me estoy limitando yo mismo a ser quien quiero ser, ¿no? Porque es un profundo ejercicio de honestidad. Ujú. Exacto. Pero mira, en programas anteriores hemos hablado mucho acerca de la actividad del niño, ¿no? De la honestidad, de la limpieza, longitud. Y cómo esto que estamos haciendo, me parece que el tema de la yoga y demás es para estar conectándonos nuevamente Ujú. con esa personita, con esa Claro. persona que éramos muchísimos años atrás. Y estar trayendo presente a este niño que siempre sobrevive. Incluso reconciliarnos muchas veces. Reconciliarnos con él. Definitivo, el arte tiene este complemento lúdico, ¿no? O sea, no podemos hacer arte sin jugar. Eso es Por supuesto. algo Claro. definitivo, ¿no? O sea, tenemos que Entiéndase conectar por con lúdico esa parte. algo que de verdad, además del placer, es un juego, Ujú. Un entretenimiento. un entretenimiento, un esparcimiento. Ujú, ujú. Está padre, me gusta. Ujú. Ahora, ¿qué hacer con lo que encuentres, María? María, pero ¿qué hacer con lo que encuentres? Con lo que logres hallar, ¿qué hacer? ¿Cómo me va a ayudar a mí? Porque quiero pensar que el taller, Carol, me va a ayudar a encontrar muchas cosas, pero ¿qué hago con lo que encuentre, María? Pues en lo personal me he dado cuenta a través de la pintura, Ujú. en mi adolescencia cómo surgían luego cosas no tan agradables, pero he aprendido a no observarlo, no me engancho, y es lo que pretendemos, ¿no? O sea, que no engancharnos en ese aspecto como negativo. Y a la vez ir aprendiendo de uno mismo, ¿no? Acerca de lo que vamos encontrando, y a la vez qué tan creativos podemos ser, ¿no? Pero me van a ayudar a cómo, es que no es resolver, me van a ayudar a saber qué hacer con lo que yo descubra.
De alguna manera sí, porque además el arte tiene la arteterapia, pues, Correcto. o la posibilidad de estar en el proceso creativo a través de la expresión creativa, o de la expresión artística más bien, permite eso, ¿no? O sea, en primer lugar es como yo descubro cosas, entonces voy a descubrir mi mundo interno, voy a descubrir tal vez algunas de ideas limitantes que tengo como con respecto a mi propio autoconcepto, o puedo descubrir tal vez alguna cuestión dolorosa en algún punto, ¿no? O sea, puedo descubrir también alguna cuestión de conflicto que va a estar plasmada en la obra, que ahí viene como la primera parte, o sea, normalmente el arte se trabaja y bueno, es muy obvio porque es a partir, o sea, nosotros estamos proyectando lo que somos en la obra. Estamos proyectando lo que somos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Claro. Entonces, cuando hablamos del arte, estamos proyectando lo que somos en la obra. En el momento en el que tengo la obra y en el momento en el que yo voy a explorar el proceso creativo, estoy descubriendo cosas de mí. Pero el proceso creativo precisamente tiene esa posibilidad, ¿no? O sea, el proceso creativo tiene la posibilidad de ser otro. Entonces, pensándolo como en un ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy acostumbrada o en el momento en el que estamos haciendo toda esta sensibilización, empezamos a descubrir que mi estilo de dibujo tiene que ver mucho con rayas y rayas, ¿no? O sea, rayas o como tal vez líneas muy cuadradas. La idea es como cómo puedo explorar de una forma diferente, cómo me siento cuando hago rayas y cómo me siento cuando hago tal vez líneas más curvas, por ejemplo, ¿no? Y explorar qué me pasa cuando hago líneas curvas va a ser, desde allí estamos descubriendo otra forma, ¿no? O sea, estoy descubriendo quién soy yo cuando hago algo diferente a lo que normalmente hago. O sea, te estás dando permiso y la posibilidad de vivir algo diferente. Porque ese es el punto. Qué padre que pueda yo encontrar muchas cosas de mí, pero... ¿Y después? Sí. ¿Y después? ¿Qué hago con esto que encontré? Porque me imagino que en este arte tanto Sí, puedes encontrar claro. temas ¿Qué hago con ello? dolorosos, como alegrías, Sí, como emociones. claro. Sí me parecía también el tema de la contención hacia Sí, eso los es participantes, básico. Ajá. las emociones, y más importante todavía, el seguimiento después de que encontraste Claro, ese conocimiento. porque, a ver, tengo ya el paquetito que encontré. Padrísimo. Y, pues, Ya, no sé ya, si, ya sé cómo soy. o sea, no sé si me Ya gusta me o no descubrí. cómo soy. ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿Y qué hago con esto? Bueno, uno también... ¿Me lo llevo a la casa, lo guardo o qué hago con Uno él? entonces también tiene la capacidad de transformar lo que considera necesario y bueno, y de hacer incluso expandir las cualidades que uno posee, ¿no? Pero tú me vas a ayudar a que logre eso, María. Claro, con tu voluntad. No sé, no sé. Y Partiendo- claro, porque muchas veces... Partiendo, Carlos, de que sí lo quiero hacer Ajá, naturalmente. Claro, no, porque muchas veces uno espera que el terapeuta haga todo solito, ¿no? No, no te voy a endosar mi problema. Claro. No te voy a endosar. Pero si tú lo quieres, desde luego que sí. Digo, como psicoterapeuta, y es probablemente una gran diferencia que existe con los coaches. Los coaches acompañamos en ese proceso transformador y renovador y de contención emocional. Ajá. Ustedes de alguna manera lo hacen de manera diferente, pero con esa finalidad. También de acompañar. Simplemente Ajá. es correcto. Pero lo hacemos por caminos diferentes, pero llegamos al mismo objetivo. El punto es, no, si hay algo que hacer con ello. Por supuesto. Si hay algo, y siempre hay que considerar que es un proceso, ¿no? O sea, Por supuesto. estamos hablando, si yo pienso, por ejemplo, en el taller de autorretrato, que son 5 horas, vamos a tener como un tiempo limitado para tal vez descubrir algunas cosas y llevarme a un trabajo. Y como dices tú, sí, me llevo mi autorretrato a casa y me llevo una reflexión y me llevo también un descubrimiento de mí misma y me llevo a nuevas posibilidades de ser. De eso a que, digamos que en ese proceso pueda lograr ir modificando las cosas que no me gustan tanto, o que pueda ir encontrando tal vez unas nuevas maneras, o que pueda encontrar tal vez un poco más de paz interior, si lo pensamos en este objetivo que también estamos planteando desde la meditación. Hay que pensar que es un proceso y Claro. que es un proceso que debe continuarse, ¿no? Y entonces ahí viene la otra parte, que es el taller que nosotros estamos planteando, que es un taller permanente. Es un taller que puede ser una vez cada mes, un domingo, una vez al mes, o puede ser en las 2 horas, sí son 2 horas, ¿verdad? Son 2 horas una vez a la semana. Entonces ya a partir de eso podemos ir trabajando en el proceso más lo que vamos descubriendo. Pero sí creo que en esta cuestión de pensar, de hablar de cambios rápido, o saber qué hacer totalmente en un taller de 5 horas a veces es difícil, ¿no? O sea, yo creo que... Sin duda, Carlos. Ahora, tenemos que ser muy honestos y muy puntuales. Ese paquete que te llevas, que va a representar un cambio a través de un proceso, no significa que va a ser plenamente gozoso.
habrá un momento doloroso y que tienes que enfrentarlo. Claro. Si es que porque tiene que ser sanador. O sea, que sea doloroso no significa que sea malo. Claro. Claro. Puede ser un dolor sanador, un dolor que repare, un dolor que te reempodere. Está padre, me gusta. Yo creo que, si me hace favor, después del corte vamos a poder ya abundar un poquito más y que nos hablen más ya de lo que es el proceso mismo de los talleres. Ok, María claro. Carlos, si nos hacen favor. Paco, ¿cómo ves? Sí, me parece. Oye, y Vale. me gustaría tomar un momento para Adelante. decir a nuestro público que esté en contacto con nosotros a través de las Sí, redes claro, sociales. por supuesto, estamos Es por eso, completamente en vivo. y se los quiero comentar también, es por eso que en cada emisión tenemos el teléfono cerca Así de es. nosotros, para contestar las dudas, las preguntas que tengan, los comentarios. Estamos interactuando con la gente que nos Exactamente. pregunta. O sea, no es una descortesía a nuestros invitados, ni mucho menos. Estamos permanentemente interactuando con la gente que nos pregunta. Exacto. Y afortunadamente son muchos. Entonces, si el público, si tienes alguna pregunta para nuestras invitadas, manda el comentario a través de las redes sociales Sí, claro. y ellas lo sabrán. Maravilloso. Amigos, vamos a hacer nuestra siguiente pausa comercial. Creo que el tema ahorita en esta parte final tendrá que llegar a su clímax y creo que va a ser muy interesante. No nos tardamos, vamos a nuestra pausa comercial, regresamos enseguida. Esto es el Coachito. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos de regreso. Y bueno, justamente durante el corte comentamos una aclaración que creo que es muy pertinente y muy válida que la hagamos, que tiene que ver con respecto a la pregunta que hacías, Paco, de quién puede estar cerca o lejos de lo que es la parte de la meditación. Usted nos aclara que puede ser para cualquiera, Sí. cualquier persona. Sí, cualquier persona que esté comprometida.
y que quiera en algún momento seguir creciendo y seguirse conociendo, ¿es correcto? Claro. Porque si alguien por un desinterés no lo va a hacer, bueno, pues evidentemente la meditación no es para ellos. Ese ¿Estamos de proceso acuerdo? no lo va a poder continuar, ¿no? Eso es correcto. Incluso también, y hablando también de la cuestión del arte, es lo mismo, ¿no? Claro. O sea, mientras no haya como una continuidad de un proceso, va a ser muy difícil que pues, se vean resultados, ¿no? Sobre todo partiendo del hecho de que no estamos explorando a nadie más que a nosotros mismos. Entonces es justamente el no ausentarte de ti, responsabilizarte de ti. Y eso será un lado del miedo. Claro. Porque creo que el miedo es el factor fundamental. Se escucha muy Sí. fácil. Pero, Se escucha muy fácil hacer hablar de ciertamente miedo. es muy fácil, pero digamos que voy a platicar de alguien que normalmente cabecea como mojarra enjabonada. No voy a decir quién es, pero Paco y yo lo conocemos. Y no se deja agarrar por ese miedo a enfrentar su propio proceso de crecimiento. Es correcto. Sí, Entonces, ciertamente. el miedo, y lo hemos dicho muchas veces y coincidiremos, el miedo paraliza, el miedo estupidiza. Pero yo creo que una vez que vas a través, puedes encontrar cosas maravillosas de ti mismo, ¿no? Tienes Porque que imagino atreverte, que cuando va a entrar en un proceso de autoconocimiento, todo va a ser pura sombra y dolor. Puede que sí, en un principio. Pero depende Pero- del tipo de vida que hayas llevado. Claro, pero desde luego que todos tenemos cualidades, ¿no? Por supuesto. Cosas increíbles que tampoco nos hemos Y atrevido a ver, potenciales ¿no? maravillosos que descubrir. Exacto. Y cuando te atreves a encontrar esa parte de realmente encontrar ese lado maravilloso de ti y conectarlo con todo lo que está a tu alrededor, también es maravilloso. Sí, si me permites comentar un poco la experiencia que tiene al respecto. Un proceso que yo viví, realmente para mí fue súper doloroso, muy doloroso. Efectivamente, cuando yo viví este proceso, me hice consciente de muchas cosas. También comprendí muchas de las acciones que tenía alrededor, el por qué la hacía. Pero lo interesante de esto también fue el conocimiento que tuve. Y a raíz de esta experiencia fue cuando decidí hacer cosas diferentes. Exacto. Es que el resultado es finalmente lo que viene a impactar y a justificar o a validar tu toma de decisiones. Porque además tienes que estar fundamentado en una condición, no sé si de control, pero sí de conciencia. En el más plano término de poder decir si lo quiero hacer o no lo quiero hacer. O por qué lo hice o por qué dejé de hacerlo. Pero responsabilizándote de lo que acabas de decir o de hacer. Totalmente. De otro modo me parece que es bastante complicado. Claro. Y parte de lo importante también es como no quedarnos en eso, ¿no? Sino ir explorando de esa parte dolorosa que tal vez descubrimos, o esa parte que no nos gusta, o esa parte que nos da miedo, ¿cómo la puedo, qué es lo que sí puedo potencializar, ¿no? O sea, Creo que ese es el objetivo. Sí. Lo dices bien, Carol. Creo que finalmente el propósito central es, ok, tengo aquí esto, ¿cómo voy a trabajar con ello? ¿Cuál es mi área de oportunidad? Porque aquí no se trata de decir, estos son mis defectos, este soy yo. No, es, ok, esto es lo que tengo, no me gusta. Y más que hablar de una debilidad, hablarlo como un área de oportunidad, Exacto. para que tu vida se reconfigure, o se reconstruya probablemente, y puedas entonces empezar a alcanzar tus propios Pues objetivos. sí, justo lo que creemos es que lo que tú le prestas atención es lo que haces más grande, ¿no? Por supuesto. Si estás dándole vueltas, es que yo tengo esto, lo vas a hacer más grande. Entonces, darle esa atención a lo positivo, ¿no? Y es lo que también pretendemos trabajar en este taller permanente, de, por ejemplo, la imagen que a ti te da más paz. Ok. Representar esa imagen y darle tu energía a esa imagen de paz interior. Ok. A ver, entonces, yo estoy interesado. ¿A dónde escribo? ¿A con quién me dirijo? ¿Cómo obtengo informes? ¿Qué hago para poder acceder? Y experimentar un proceso de cambio de vida. Que necesariamente si yo lo quiero hacer positivo, lo voy a hacer positivo. ¿Qué hago si quiero vivir este proceso con ustedes? ¿Qué tengo Muy que bien. hacer? Pues este domingo tenemos un taller de autorretrato Ok. que va a durar, es de 9:30 a 3 de la tarde. Ok. Y en el que estaremos trabajando pues ya lo que mencionamos anteriormente, ¿no?
Y a partir de octubre estaremos trabajando también el taller permanente, que es, tiene dos modalidades. Una es digamos que una vez al mes, el segundo domingo del mes, y los jueves de 7:30 a 9. Hoy es miércoles, Carol, es el domingo. Tengo oportunidad de... Sí, todavía. ¿Cómo le hago? ¿A dónde me dirijo? Sí. ¿A quién le escribo? Pueden escribir. Te digo, Carol, yo quiero esto para mí, o ¿cómo le hago? Sí. Pueden escribir a carol.cocay.com.mx. ¿Ok? O el teléfono también. Sí, por favor. Es Claro. 044 De hecho, han estado 55. apareciendo en el cintillo, perfecto. pero Sí. por favor, si es tan amable. Ajá, es El 49. correo, por favor, Carol. Carol. Carol.cocay, carol@cocay.com.mx. Sí, porque primero fue toda la arroba. Cocay W. Ajá, Cocay es KWKAY. De hecho, estamos viendo, está Ahí apareciendo está, exactamente. la página, Ujú. la página web. Entonces, ahí se pueden dirigir Ujú. perfectamente. Costos. El costo del taller es de 1,100 pesos, incluyendo ya los materiales. Lo que estaremos utilizando es óleo, entonces, bueno, es como todo el material que se requiere Correcto. para pintar en óleo, ¿no? Requisitos para poder acceder, María, para que yo vaya. Las ganas de querer Ok. conocer. No hay Está dirigido más a adolescentes y adultos, eso sí. Correcto. A partir de 14 años. ¿Ok? Ajá, niños en esta ocasión no estamos trabajando. Nos encantará trabajar Más pronto adelante. con niños. Van a abrirlo por si para los Sí, niños. sí, vamos a Maravilloso. abrir. Ajá. Padrísimo. Ajá, entonces sí, también si alguien está interesado pueden estar pendientes en la página, porque ahí estaremos pues, subiendo toda la información de las nuevas modalidades de taller que tengamos. Pues les voy a pedir que, por favor, a través también de nuestras redes sociales, nos estén haciendo favor de mandarnos información que nosotros estaremos compartiendo con todo gusto, porque creo que es algo, para mí nuevo, se los digo con toda honestidad, no sé cuántos años puede tener, pero me llama mucho la atención, me gustó. Me gusta, me interesa y no les extrañe que en cualquier momento les caiga ahí y poder Estás hacer. invitadísimo para el domingo. Muchísimas gracias y me va a dar muchísimo gusto porque pues, estamos en una parte del proceso de redescubrimiento en todos los sentidos. Entonces, pues, ¿por qué no dar la oportunidad? Constantemente estamos en conocimiento. Reinventándonos, renovando. Es correcto. Entonces creo que eso está muy interesante. Carol, estamos por terminar. Regálanos un apunte final en donde nos digas, desde tu propia perspectiva, cuál es el beneficio que alguien puede encontrar al acercarse y vivir este proceso. Claro. A través de el arte, o a través de la expresión artística y a través del proceso creativo, estaremos descubriendo, bueno, un poco reconectando con nosotros mismos, lo cual es algo que pronto dejamos de hacer, como decían hace rato, explorando el mundo interno, explorando nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos, también trabajando un poco sobre las imágenes que nos hemos creado de nosotros mismos y el autoconcepto que tenemos. Y a partir de ahí es como crear el autorretrato a través de la pintura al óleo, en el que podrán también incluso aprender un poco de técnica, por supuesto, Claro, ¿no? de acuerdo. Que esa parte es importante. Y redescubrir y encontrar como nuevas posibilidades de ser o de construirse, ¿no? O sea, yo creo que esa parte es bien importante. Esta primera experiencia de tu autorretrato, sería padrísimo poderla revivir en 4 o 5 años y compararla. Sí, ajá. Para exacto. ver ¿Qué cómo ha te pasado sigues conmigo, viendo. ¿no? Claro. Claro. Ujú, sí, sí, sí. Maravilloso. Creo Incluso que no 4 años, incluso yo pensaría 6 meses, tal vez, ¿no? O sea, lo dije pensando en la forma más optimista. María, todo este proceso a través de una disciplina que es la meditación, amén de los resultados, de los beneficios que hemos hablado, ¿cuál sería la parte esencial que tú nos recomiendas del por qué debemos meditar? Para mantener un estado de paz interior en la vida cotidiana. Que yo no sé qué puede ser. Eso suena mágico más, que eso. eso suena más padre y más fácil de lo que yo dije, Paco. ¿Cómo hacemos? Suena romántico, padrísimo, María. Pero no es imposible. Correcto, es que eso es lo más bonito. Sí, Un porque estado, parece inalcanzable, pero si tienes la intención, las ganas de hacerlo, tal vez no nos vamos a volver Buda, pero vamos a bajarle a... digo, si no aspiramos, nuestra- no nos vamos a convencer, estamos de acuerdo. Bueno, no sé si pronto, pero sí vamos a encontrar más paz.
también nos van a ayudar a encontrar eso en el taller. Sí, por supuesto. Nos van a guiar Ujú, y sí. nos van a Sí, acompañar. o en sea, a el través proceso. de las técnicas que vayan aprendiendo, del proceso de meditación que vayan, por supuesto que se llevan herramientas también de meditación. Maravilloso, me encanta. Paco, una punta final, amigo. Pues mira, en este nivel de vida que llevamos, en la ciudad donde vivimos, donde estamos corriendo de un lado para otro, que tal vez una de las cosas que no tengamos normalmente es una paz interior. Por supuesto. Yo creo que ese es un muy buen espacio en la cual cada persona podría tomar la decisión de darse la oportunidad de conocerlo, ¿no? Coincido Yo plenamente. invito al público a que se dé la oportunidad de conocer esta actividad. Y si me Felicidades, permiten, chicos. como colofón, agradecer primero, por supuesto, Carol, mil gracias porque ha estado maravilloso. Me has dejado con algunas cosas que iremos recapitulando y que es muy interesante. Y muchas gracias por compartirlo. Gracias por la invitación. María, maravilloso. Esa parte del concepto de la meditación creo que ha sido modificada para bien. Ah, me Y digo, encanta. creo con la certeza y me gusta, de verdad, mil gracias a las dos por la confianza Gracias. y por compartir con nosotros algo, insisto, personalmente diferente. Y creo que vale la pena explorar. Amigos, como colofón yo podría apuntar que nada hay más interesante que permitirte conocerte y ver qué tanto has evolucionado contra tu propia esperanza de lo que quieres ser. Es correcto. Creo que vale la pena. Vale, Y para eso hay que trabajar. vale muchísimo la pena. Hay Esta que persona. trabajar. Eso es correcto. El ser más importante en la vida tienes que ser tú. Claro, Y la vida en que tú te importes te irán importando los demás. Eso es una realidad. así es. Amigos, muchísimas gracias. Ha sido un gran programa, una gran emisión. Nos vemos el próximo lunes completamente en vivo a las 3 de la tarde, con más temas, con más invitados. Y creo que va a ser un programa de verdad excepcional. Mil gracias a nuestras invitadas. Paco, nos vemos el lunes, hermano. Claro, Que muchas tengan gracias. feliz noche. Mil gracias. Esto fue el Coaching y Tour. Nos vemos el lunes. Hasta la próxima. Hasta luego, amigos.